Dolor y fármacos relacionados. Antes de explicar cómo se lleva a cabo la fisiología del dolor, vamos a explicar un poco anatómicamente quién lleva la información. Todo comienza en las neuronas de primer orden, que son las que reciben el estímulo doloroso. Recuerden que estas neuronas, su cuerpo se encuentra en el ganglión dorsal, en la raíz posterior del nervio espinal. Entran a la médula espinal y terminan en la sustancia gelatinosa. Esta neurona está especificando un poco este pedazo, el trayecto de Eisenhower, que recuerden que es un trayecto que sube 1 o 2 niveles en la médula espinal antes de hacer sinapsis en la sustancia gelatinosa. Después, la neurona de segundo orden pues es estimulada por la de primer orden. Esta neurona nace ahí en el área gris, en la sustancia gelatinosa, y decusa. Noten en el esquema que empezaba en la izquierda y termina en la derecha. Entonces asciende por el tracto espinotalámico y llega al tálamo, al núcleo ventral posterolateral, para de ahí descifrarse la información y ya pasar pues a la corteza sensitiva, que son las áreas de Brougham 3-1-2. Funcionalmente, para saber o entender cómo llevamos el dolor desde la piel o desde la periferia hasta el sistema nervioso central, tenemos que entender 4 fases o cuatro puntos. El primero es la transducción, que esto se refiere cuando el estímulo doloroso estimula las neuronas de primer orden. Estas neuronas de primer orden, recuerden que pueden ser tipo C o 4 o tipo A delta o 3. Entonces, los estímulos dolorosos son de muchos tipos. En esta imagen estamos haciendo un zoom de la región, de esta región, hacia acá. Y aquí podemos observar cómo hay distintas formas de estimularlo. Por ejemplo, ATP, el calor o la capsaicina, que es componente de los productos picantes, o el frío, pueden estimular a la célula mediante receptores tipo canal especializados, que generan potenciales umbrales que permiten la activación de canales activados por voltaje y así generar una despolarización y que el potencial avance a través de toda la neurona hasta llegar al área gris para estimular a la neurona de segundo orden. Otra forma de activar este canal también es mediante receptores acoplados a proteína GQ. Estos receptores, los más conocidos que se encuentran aquí, son los receptores de bradicinina, los B2R, los receptores TRKA de los neuropéptidos o H1 de la histamina. También podemos activar este canal mediante AMP cíclico con receptores acoplados a proteína GS. Por ejemplo, las prostaglandinas pueden estimular el dolor o estas neuronas mediante sus receptores de la prostaglandina E2. Hay otros también leucotrienos o otras prostaglandinas que pueden estimular mediante GS, o la adenosina mediante su receptor A2. Los únicos efectos inhibitorios de esta neurona son los opioides, con los receptores mu, kappa o delta. Cuando una neurona de este tipo se despolariza, la información pues puede irse por el axón que va a ir hacia la médula espinal, o también por este axón que se le conoce como axón del reflejo.
el cual libera sustancia P o péptido relacionado a la calcitonina, que estimula a los vasos sanguíneos para vasodilatarse o a las células linfoides que se encuentran ahí, como los mastocitos, que estos secretan histamina o incluso serotonina o otros péptidos bradicinina y generan un tipo de retroalimentación positiva para potenciar la señal del dolor. La siguiente fase del impulso doloroso es la conducción, que no es otra cosa más que cómo avanza el potencial de acción durante toda la neurona hasta llegar pues al área gris y ahí liberar el neurotransmisor. La tercera fase del impulso doloroso es la más compleja de todas, es transmisión y modulación, y esto es que la neurona de segundo orden reciba la señal y la lleve al tálamo y que esa señal esté modulada. Y para modular la señal pues para regular tenemos varias formas de hacerlo. La primera es que la señal desde el estímulo siempre estimula a dos neuronas. Una que va a ir directo hacia la neurona de segundo orden y otra que va a ir a estimular a una interneurona. La que va directo estimula positivamente a la neurona de segundo orden y la que va a la interneurona estimula a la interneurona y la interneurona generalmente inhibe a la neurona de segundo orden. Así, cuando el estímulo doloroso llega a estas terminaciones, pues mandamos la señal dolorosa y también mandamos una señal inhibitoria para que así el dolor se autorregule. La otra forma de modularlo es mediante estas neuronas que están aquí, estas son una vía que nace en el mesencéfalo, en el área periacueductal. Ahí nace en el área gris periacueductal y desciende para modular de una forma autónoma el dolor. Es una vía muy rara que muy difícilmente se encuentran en los libros, la cual viene y inhibe directamente a las neuronas de segundo orden, estimula a las neuronas interneuronas o inhibe a las neuronas de primer orden. Para entenderlo mejor vamos a hacer zoom de esta región, que vendría siendo el área gris de la médula espinal, y nos resultaría esto. Esta sería la neurona de segundo orden. Esta la vía inhibitoria descendente que viene del mesencéfalo. Esta sería la neurona de primer orden y esta sería la interneurona. Entonces noten cómo la neurona de primer orden puede estimular ya sea mediante glutamato a los receptores AMPA o NMDA que tiene la neurona de primer orden, o también mediante este receptor NK, que vendría siendo el receptor de la sustancia P, y así estimular a esta neurona. La interneurona puede ser GABAérgica e inhibir mediante GABA, puede ser de glicina o puede ser opioide. Hay que recordar que nosotros tenemos opioides endógenos, como las beta-endorfinas, las dinorfinas o las encefalinas. Y los receptores opioides pues son los que están aquí marcados mu, kappa o delta. Y todos son acoplados a proteína G y por lo tanto son inhibidores. Y esta neurona, que es la neurona descendente que viene del mesencéfalo, puede ser noradrenérgica y actúe sobre receptores alfa 2, que son proteína GI, que también inhiben
puede ser opioide, que también inhiben, o puede ser serotoninérgica con el receptor 5-HT1A, que también inhiben. También hay que ver que las neuronas descendentes mesencefálicas autónomas también actúan de igual manera sobre el botón sináptico de la neurona de primer orden e inhiben la estimulación de la neurona de segundo orden, es decir, inhiben a la neurona de primer orden. O pueden estimular a las interneuronas para que inhiba a la neurona de segundo orden. Se oye un poco complejo, pero si lo leen detalladamente se van a dar cuenta que todo es muy repetitivo. Y así es como modulamos la señal que va a ir hacia el tálamo. Finalmente tenemos la última fase, que es la percepción, que esta depende de lo que descifremos en el tálamo de manera automática, y la señal que llegue a la corteza, que ya también tiene que ver con emociones y con la forma de entender el dolor. Y así para una persona un mismo estímulo doloroso le puede doler mucho y a otra persona no le puede doler nada, y todo depende ya de la percepción.